Gloria al Señor. Tuvimos un pequeño problema con el internet, pero aquí estamos. Aquí estamos con los que pueden conectarse esta mañana. Aquí estamos continuando este tiempo, porque sabemos que no es fácil, sabemos que hay problemática con el internet. Siempre ha estado fallando desde ayer, pero bueno, como les decía, un yugo desigual tiene que ver exactamente con esa problemática. Cuando Esdras viene, entonces se encuentra con ese problema. Y Esdras dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vengo de luchar, de esforzarme? Porque Esdras había estado haciendo el más duro trabajo, había estado buscando, y Dios le había respondido. Y en medio de esa búsqueda, Esdras ve la gloria de Dios. Y el dolor que genera la indiferencia espiritual de alguien es decir, caramba, tantas cosas tan grandes ha hecho Dios por nosotros y nosotros no estamos viendo, no estamos mirando la magnitud de esto, no lo estamos mirando al nivel que debería ser. Esdras dijo, ¿cómo es posible que si nosotros nos estamos esforzando, cómo es posible que si nosotros estamos luchando, entonces ahora ocurra esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Esdras dijo, ¿cómo es posible que yo haya hecho el mayor trabajo y ahora me encuentre con esto? Imagínense la alegría que ellos traían. Dios les había dado un avance impresionante. Habían luchado durante muchos años por un patrocinio, habían luchado durante muchos años por conseguir recursos. Ahora traían dinero, traían levitas, traían, mejor dicho, muchas expectativas, traían nuevas personas que se añadirían al pueblo de Israel, porque una de las razones era que Israel estuviera unido completo, y era como rescatar a gente del mismo infierno con los que ellos traían. Cuando llegan acá se encuentran que los que estaban y los que deberían ser ejemplo eran los peores. Estos, como tal, desde la Biblia dice, desde los sacerdotes y levitas y el pueblo no se habían apartado, por el contrario se habían casado con las cananeas, con las heteas, las fereceas, las jebuseas, las amonitas, las moabitas, las egipcias, las amorreas. Dice la Biblia que hacían conforme a sus abominaciones. El dolor de ellos fue exactamente porque luchando tanto tiempo por regresar, 70 años habían estado esclavizados, 70 años cautivos, 70 años así, muchos de ellos hubieran construido negocio, hubieran hecho empresa, ahora estaban afectados totalmente. Pero en esos 70 años, muchos no aprendieron la lección. En esos 70 años muchos no entendieron la magnitud de lo que estaba pasando. Dice la Biblia, porque tomaron para sí de las hijas de ellos y de sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Ahora, ¿qué pasaba? La fe que ellos tenían terminaría mal. La dedicación que debían tener terminaría de un momento a otro y se acabaría. Y eso es lo que en cierta forma Israel les dice, mire cómo es posible, han mezclado la fe, y si esto pasa, no avanzarán, será un lastre para ustedes y terminarán mal y terminarían retrocediendo. Es muy duro cuando yo quiero buscar a Dios y mi pareja quiere ir en otro lugar. Cuando yo quiero meterme con Dios y mi pareja quiere ir a embriagarse. Cuando yo le digo vamos a orar y él me dice que va, o ella me dice que vamos a otra cosa, a otra distancia diferente. Y aunque hay tiempo para todo, y me refiero a lo bueno, no a lo malo, sino a lo bueno, me refiero a las buenas prácticas, muchas veces es duro lidiar y llevar la carga espiritual de un lugar. Saber que eso se resuelve en oración, pero mi pareja no quiere orar. Entonces mire la situación. Cuando escucha esto, Esdras, dice la Biblia, rasgó su vestido y su manto, y arrancó pelo de su cabeza y de su barba, y se sentó angustiado en extremo. Esa era una forma de expresar el dolor muy profundo que uno sentía. Esdras solamente generó una forma de expresar el dolor profundo de su corazón. Por eso él dijo, me duele lo que está pasando, me duele lo que está aconteciendo, me duele lo que está sucediendo, es terrible lo que hoy está pasando, es terrible lo que hoy está aconteciendo. Por eso, en cierta forma, él actúa en esa parte de dolerse, de decir cómo es posible, hasta dónde están llegando ustedes. Y dice la Escritura que entonces se juntaron los que temían la palabra de Dios. ¡Wow! Había una crisis y nadie había hecho nada. Muchos de pronto miraban con indiferencia, otros lo sabían y lo callaban. No sabían cómo actuar, no sabían qué hacer, cómo reaccionar frente a las cosas,
Porque muchas veces nos podemos sentir así. ¿Cómo reaccionar frente a las situaciones? Y en medio de eso dice la Biblia que se juntaron los que temían a la palabra de Dios. Los que estaban allí. Había gente fiel en medio de esto. Y estos se juntaron a Esdras, dice, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras empezó en la mañana y hasta la tarde estuvo en ayuno, en búsqueda espiritual, en clamor delante de Dios, llorando y quebrantando su corazón. Y entonces dice la Biblia que a la hora del sacrificio de la tarde se levantó de la aflicción y habiendo rasgado su vestido y su manto, y se postró de rodillas y extendió sus manos al Dios de los cielos. ¡Wow! Tremendo. Ahora, Esdras nos deja una lección tremenda en nuestro corazón. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando los demás fallan, cuando lo que debería ser una virtud, una realidad, ahora ya no lo es? Lo que debería ser como tal una consagración, una dedicación, ya no lo es. Cuando yo esperaba que los demás funcionaran y me defraudan y no actúan y no reaccionan y se aletargan de las cosas, ¿cómo hacemos nosotros en medio de esto? ¿Lo dejamos de lado o avanzamos en las cosas? Entonces Esdras actúa en una forma crucial, y la forma crucial que él decide actuar como tal es postrarse de rodillas delante de Dios y levantar sus manos al cielo, y empieza su oración y diciendo: Señor, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Le dijo: Señor, se ha multiplicado nuestra maldad. Ahora, lo tremendo, ¿sabe qué es? Que Esdras no había cometido ese pecado. Pero cuando nosotros intercedemos, tenemos que, como tal, en cierta forma, apropiarnos. La intercesión tiene que ver con que yo me meta en medio del problema, así yo no haya hecho las cosas. Él dijo como tal: nosotros hemos pecado. Y los que habían pecado eran algunos de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, de los que deberían dar ejemplo. Como tal, no estaban dando el ejemplo. Algunos de los que deberían ser luz para los demás estaban siendo oscuridad total. Pero Esdras viene y confiesa delante del Señor. Él sabía que el problema era de orden espiritual. Era necesario como tal un sincero arrepentimiento delante del Dios de los cielos. Era necesario como tal un sincero arrepentimiento en la presencia de Dios y declarar esto abiertamente. Y él le dijo: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esdras dijo como tal: Señor, desde el origen ha pasado esto. Hay este problema desde el principio, pero yo entiendo como tal que tú nos has dado un respiro. Ahora, imagínese sentir que ya una etapa pasó, pero cuando uno viene resulta que aún está más grande. Sentir uno que ya esto terminó, pero parece que lo que pensamos que iba a terminar ahora se tornó más difícil, ahora se tornó más fuerte. En cierta forma era eso. Él le dijo: Señor, yo sé que todas estas cosas han venido, pero ahora pensábamos que las cosas serían diferentes y nos encontramos con un problema. Las cosas no son diferentes. Por el contrario, las cosas están más fuertes, más difíciles. Por el contrario, las cosas ahora son un problema muy fuerte, muy tremendo, muy terrible en medio de cada una de ellas. Y entonces Esdras le dice en medio de esto: por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que quedase un remanente libre. Imagínense que ellos habían ido a cautividad por esa razón. Es como cuando uno dice: pero es que lo perdimos todo porque tienes una adicción al juego. Lo perdimos todo porque tienes una adicción a la droga. Lo perdimos todo porque tienes una adicción al alcohol. Lo perdimos todo porque tienes una adicción como tal a meterte en cuanta deuda, a arriesgar el patrimonio de nosotros. Y no aprendiste la lección. Hoy que nos pudimos levantar de eso, ahora nos estás llevando otra vez a lo mismo. Nos estás llevando otra vez
en pro de eso. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué no aprendiste las cosas? Y eso da dolor. Eso da dolor cuando yo me esfuerzo, cuando yo lucho por algo, cuando yo insisto tanto y ese insistir tanto muchas veces no se ve recompensado como querríamos que se viera. Ese insistir tanto no se ve con la dedicación, con el esmero, con la preocupación que debería ser. Y decimos, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasaron estas circunstancias? ¿Por qué vinieron estas situaciones? Por eso Esdras dice esto, los que quedamos, los sobrevivientes, imagínense, todos los demás, unos habían muerto, otros se habían apartado totalmente de Dios, otros perdieron su identidad, lo perdieron todo, dejaron como tal el lugar que Dios les había dado, ya no estaba. Y entonces, ahora en medio de eso, él dice, ¿por qué no aprendieron del error? ¿Por qué no aprendieron del tropiezo y de la caída en cierta forma? Es duro cuando uno insiste y cuando uno lucha y ve como tal que la lucha es de uno solo. Pero yo quiero que esta mañana no desmayemos. Quiero que esta mañana nosotros tomemos el ejemplo de Esdras. Esdras vino a buscar a Dios. Él había podido decir, si todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Ese fue el proceso de Zorobabel. Él, que había sido el gobernador anterior y el sumo sacerdote Yeshua o Josué, ¿cuál había sido el problema con ellos? Que en medio de lo que ellos deberían como tal ser diferentes, no lo fueron. Que en medio de lo que ellos deberían permanecer avivados o venir y quebrantar su corazón delante de Dios, no lo hicieron. Pero Esdras sí lo hizo. Esdras sabía, no era el tiempo de entrar en pasividad, no era el tiempo, porque muchas veces cuando surge una circunstancia de que yo siento dolor por la indiferencia de los demás, entonces yo también me hago un indiferente. Entonces dejo de luchar. Entonces me hago una persona apática a la circunstancia. Entonces si los demás van a hacer esto, pues yo tampoco vuelvo a luchar. Yo tampoco, porque aquí nadie lucha, entonces el único que está luchando soy yo y ya. Pero no es lo que Dios quiere de nosotros. No es lo que Dios quiere. Por eso Dios exhortó tan fuerte a Zorobabel. Por eso dice la Biblia que el Señor tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel. Porque Zorobabel en medio del conflicto se llenó de temores y terminó desistiendo. Entonces muchas veces nos llenamos de miedo y el miedo no nos deja avanzar. Nos llenamos como tal de indiferencia y terminamos haciendo lo que otros hacen. Pues si nadie más lucha aquí, yo tampoco, y termino haciendo lo mismo. O en ocasiones simplemente nos retiramos, nos vamos y no seguimos en lo que tenemos que luchar. Pero Dios no quiere eso. Esdras viene, dice la Biblia, y busca al Señor, y por eso reconoce lo que dice el verso 9. Siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y dijo, ¿por qué no entienden que estamos dejando de lado la protección que deberíamos tener? ¿Por qué no entienden que estamos rompiendo lo que debería ser fuerte? Por eso él dijo, mire, Dios ha sido tan bueno que hizo un milagro sobrenatural. Dios ha sido tan bueno que los recursos que necesitábamos ahora los tenemos. Tenemos todo por lo que luchamos. Está frente a nosotros. Todo lo que materialmente anhelaríamos está frente a nuestros ojos. Pero ahora lo hemos dejado. Ahora, a estas alturas que deberíamos ser más fieles con Dios, terminamos dejando lo que debería permanecer, lo que debería estar allí. Entonces, imaginemos nosotros por un momento, las cosas muchas veces terminan ahí, las cosas muchas veces acaban a ese punto, pero Esdras dijo, no, en medio de esto nosotros sabemos, la protección no está. Muchos dijeron, no, lo único que nosotros necesitamos es aliarnos con ellos. Nunca te alíes con el malvado. Nunca te alíes con el malo. No te metas con la persona que sabes que te lleva por un mal camino en medio de eso. No es lo mismo si yo estoy en ello y paso un problema de pareja y luchar y quedarme y luchar. Pero otra cosa muy distinta es aliarme con el malvado sabiendo que es malvado. Tolerarle al malvado, así sea como tal mi pareja propia o mi propia pareja, por así decirlo. No me puedo aliar con una persona para hacer el mal. Eso era lo que se estaba tratando de evitar.
Dios había estado al frente, Dios los había guardado siempre, pero ahora muchos de ellos habían dejado a Dios en medio de eso. Y dice la Escritura como tal, Esdras les recordó que Dios había enviado por medio de los profetas un mensaje diciéndoles: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que la han llenado de uno y otro extremo con su inmundicia. El Señor les hizo esta advertencia, dijo: es una tierra inmunda, pero si ustedes caminan conmigo, yo bendeciré ese lugar. Porque la diferencia la hace siempre Dios. Si ellos caminaban con el Señor, las cosas serían distintas. Dios les entregó un lugar muy difícil, pero el secreto de vencer en ese lugar, el secreto de obtener lo que necesitaban, era permanecer con Dios. Y allí es donde muchas veces la gente fracasa, cuando deja a nuestro buen Dios, cuando dejamos a Dios de lado, cuando afectamos, cuando rompemos lo que deberíamos sostener, lo que deberíamos defender a capa y espada, terminamos muchas veces dejándolo. Y ese es el problema crucial. Por eso fue tanto el dolor de Esdras. Por eso Esdras se mete a orar y a llorar y aflige su alma. Y como tal, le arranca trozos de su cabello y de su barba en medio de eso y rasga sus vestidos, porque era el dolor que él sentía. El dolor que causa la indiferencia espiritual de alguien es profundo. Los espacios de interceder tienen que ver con eso. Muchas veces el Señor va a traer un quebranto en el espíritu cuando estamos intercediendo. Dolor por ese hijo que está en las drogas, dolor por ese hijo que está en rebelión, por esa hija que anda en rebeldía, que anda en problemas en una y otra relación, desviada de los caminos, desviada del propósito. Dolor por esa persona que sabemos que está metida en lo que no debería. Dolor por esa persona enferma, dolor por esa persona que está en la cárcel, dolor por esa persona que está padeciendo. Y en medio de eso es un quebranto profundo en nuestras vidas. La Biblia dice como tal que entonces Esdras dijo, les recordó a ellos el mandamiento que muchos obviaron, el mandamiento que muchos dejaron, el mandamiento que muchos deberían tener como prioridad. Lo habían soltado, lo habían dejado, habían depuesto eso. Por eso les dijo, les recordó lo que Dios decía: no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas temaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y le dejaréis por heredad a vuestros hijos para siempre. Dios les dijo, no hagan alianzas matrimoniales con la gente de esta tierra, no hagan alianzas de paz con ellos, porque como tal sería algo temporal, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios dijo que no procurarían la paz? Porque era cuestión de tiempo para que estos se volvieran. Cuando la gente no tiene los mismos intereses, nunca será un acuerdo duradero. Cuando la gente no tiene el mismo deseo, la misma pasión, nunca será un buen deseo. La gente solamente me mostrará un rostro, me mostrará una cara, pero la verdad no está buscando. La verdad, esa persona no quiere algo bueno. La verdad, esa persona solamente está tratando de utilizarme. Esa persona está tratando solamente de afectarme y de dañarme, pero no está buscando como tal arreglar las cosas y las condiciones. Esa persona solamente quiere generar un problema en mi vida, quiere generar una situación en mi ser, pero no está buscando lo que se debería y lo que se necesita. No, en ningún momento. No quiere como tal. No es su deseo, no es su anhelo, no es lo que esa persona requiere. Como tal, no hay una disposición plena y total para que las cosas se arreglen y funcionen en medio de eso. Por eso el Señor les dijo, no, esto será algo efímero. Ellos, si el corazón de esa persona es malo, por eso cuando hablamos de un yugo desigual, no hablemos solo de un yugo desigual de orden sexual o de matrimonial. Hablemos de un yugo desigual también muchas veces laboral. Cuando una persona quiere emprender un negocio y se va a meter con alguien que es bien tramposo, y esa persona insiste en meterse con esa persona que es tramposa, insiste en meterse con esa persona que le va a generar es un problema mayor. Ahí uno no va a recoger, va a desparramar. Entonces imagínense ellos procurar y llegaban a acuerdos de paz y esto no lo respetaban, sino que esperaban que estuvieran en paz para llegar y destruirlos. Muchos quisieron, y ese fue el error de Salomón. Salomón como tal se metió con toda esa mujer para tener paz y un acuerdo de paz tremendo. Y en medio de ese acuerdo de paz,
como tal, no alcanzar lo que se necesitaba, no alcanzar lo que deberían y los recursos que tendrían que tener. Dice la Biblia, como tal, Nehemías dijo: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, nos diste un remanente como esto. Y él les dijo: pero después de todo esto que nos ha sobrevenido, después de que nosotros hemos pasado todas estas situaciones, después de que hemos enfrentado todas estas circunstancias, ahora no entiende lo que estamos viviendo, ahora no comprende las cosas que estamos pasando, hemos de volver a infringir, él les dijo, hemos de volver a infringir los mandamientos de emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Era darle un bofetón a Dios de frente, en cierta forma. Era como tratar de darle un bofetón en la cara al Señor, porque Dios les había respaldado, les había enviado provisión, les había dado tantas cosas tan especiales, y ahora ellos querían como tal rechazar eso que Dios le había dado. Era rechazarlo. Era como cuando uno se esfuerza por alguien, se esfuerza por construirle algo a alguien, por arreglarle algo, y esa persona llega y en un momentico lo desbarata. Es como por muchas veces lo vemos con los hijos. En ocasiones nos esforzamos por comprarles algo y ellos no saben el sacrificio que se está haciendo. Y en menos de lo que pensamos destruyen eso. No les importa. O dicen: esta comida tan fea, yo no quiero esta comida. No saben todas las luchas. No saben que tal vez esa comida se fió porque no hay cómo comprarla. No saben que en ocasiones hubo que ir a rebuscarse, a pedirle a alguien que prestara, alimentos, que prestara recursos, que prestara dinero para como tal conseguir esa parte. Y la desechan y quieren otras cosas, y dicen: no, yo quiero que usted me regale de tan cantidad. No saben el esfuerzo que la persona está haciendo. Dios le respaldó, le bendijo. Por eso Esdras entra a orar, como lo hizo Nehemías más adelante, como lo hizo también Daniel, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo el Señor Jesucristo. Sentir dolor por la indiferencia espiritual nos debe llevar a orar, no a retroceder. Sentir dolor por la indiferencia espiritual de alguien, porque esa persona no camina en lo que debería caminar, debe llevarnos a buscar a Dios. Quebrantemos el corazón, busquemos al Señor, clamemos delante de nuestro buen Dios, busquemos su presencia, roguemos, supliquemos, entremos en la presencia de Dios, entremos a la habitación celestial, entremos delante de esa presencia poderosa de Dios, porque entonces saldremos fortalecidos. Esdras se metió allí, dice la Biblia, y a confesar, y dijo: Señor, no queremos volver. ¿Por qué el pueblo tiene que volver otra vez a la rebeldía, regresar otra vez a través de estas situaciones? Y entonces le dijo al Señor: Jehová, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de ello. Le dijo: Señor, nosotros hemos hecho el mal. Nosotros hemos cometido pecado. Nosotros hemos fracasado en lo que deberíamos ser fuertes. En lo que deberíamos ser agradecidos, hemos sido desagradecidos. En lo que deberíamos como tal buscar tu rostro, lo hemos desechado, Señor. La intercesión tiene que ver con eso. La intercesión tiene que ver con quebrantar el corazón en la presencia de Dios, con buscar. Esdras no se dio por vencido. Tal vez tú eres el único que lucha, la única que lucha. Tal vez eres la única persona y siempre te pagan mal, o es doloroso y has querido desmayar y has querido soltar y has querido salir corriendo y dejar las cosas tiradas y no volver a insistir y no volver a buscar la presencia de Dios y no volver allí a la presencia del Señor insistiendo. Pero déjame decirte esta mañana: no. Dobla tus rodillas y quebrántate delante de Dios. Y tal vez esa frustración, esa ira que sientes, conviértela en lágrimas delante de Dios. Vuelve delante de Dios tu rostro y clámale al Señor. Y entiende esto: Dios te restaurará,
porque Dios levantó a Esdras, lo respaldó, porque Esdras sabía que la respuesta estaba en Dios. Esdras sabía que no era renunciando, que no era haciéndose un frío, que no era haciéndose un apático o un tibio espiritual, que no era volviéndose tras el pecado porque todos lo hacían, porque hoy nuestra sociedad se justifica en eso. Hoy muchos dicen, pues todos lo hacen, yo también lo hago. Todos fornican, entonces yo fornico. Todos adulteran, entonces yo también adultero. Todos roban, entonces yo también robo. Todos pecan en esta forma o en esta y entonces yo también lo hago. No, tú sé diferente, dice la palabra. Tú sé diferente, escúchame bien, tú sé diferente, vuelve tu rostro a Dios, porque Dios te dará la recompensa por esto. Dios te respaldará, Dios te sustentará, Dios guiará tus pasos. Esdras no se limitó solo a quejarse de las circunstancias. Esdras no se limitó solo a sentir dolor. Esdras convirtió su dolor en fortaleza al meterse con Dios. El dolor se puede convertir en fortaleza cuando nosotros buscamos al Señor. Aquello que nos duele, aquello que nos lleva a padecimiento, se puede convertir en una grande fortaleza cuando nos metemos con Dios. Cuando buscamos al Señor verdaderamente, aquello que muchas veces aflige el alma se convierte en una poderosa fortaleza en la presencia de Dios. ¿Qué haces con tu frustración? ¿Qué haces con tu dolor? ¿Lo sigues cargando? ¿Lo conviertes en amargura, en rencor y en resentimiento? Ese es un estado crónico del dolor. Es un estado crónico de la frustración. Es un estado crónico que si el Señor no interviene o si no lo traemos a la presencia de Dios te puede matar y se va a manifestar en enfermedades físicas. No, toma el dolor y conviértelo en fortaleza trayéndolo delante de Dios. Vamos a orar esta mañana. Papá, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a pesar de la dificultad en la transmisión, Señor, yo sé que tú estás obrando. Gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, porque eres tú nuestra fortaleza. Y hoy decidimos, Señor poderoso, convertir ese dolor en fortaleza también. Hoy traemos nuestras frustraciones. Hoy traemos el dolor, Señor, de ver la indiferencia, de sentirnos, Señor, muchas veces luchando solos, de sentirnos, Señor, que los demás no hacen, que los demás, Dios mío, no suplen, que los demás no atienden, que los demás no quieren, bendito Dios, pero hoy, Señor, en este tiempo buscamos tu rostro, hoy en este tiempo volvemos nuestro corazón, hoy en este tiempo insistimos, hoy en este tiempo, Señor, comprendemos, Papito Santo, que solo en tu presencia que se puede lograr. Hoy, Señor, venimos para quebrantar, Señor, para reconocer nuestra profunda necesidad como Esdras la reconoció. Te necesitamos a ti, Señor amado, Padre Santo. No había otra forma, papá. ¿Quién era el que podía hacer volver el corazón de ese pueblo sino solo tú? ¿Quién era el que podía hacerlos entender sino solo tú, Señor? ¿Quién era el que podía, Señor amado, Padre Santo, Señor, oh Dios, hacerlos reaccionar sino solo tú? ¿Quién era el que podía, bendito Dios de la gloria, darles un entendimiento profundo y vasto sino tú, Señor? Si tú no revelas al corazón del hombre su pecado, muchas veces no se arrepiente, papá. Si no, tú no traes un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, muchas veces no habrá el arrepentimiento que se necesita, Papito Santo. Por favor, yo te pido, por favor, Señor, toca esta mañana, quebranta toda dureza, quebranta la indolencia, quebranta la indiferencia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, quebranta la apatía espiritual por el poder de tu palabra, quebranta esa apatía y esa dureza de corazón que está allí muchas veces, Dios mío, Padre, oh Dios, empoderada en el corazón de muchos, Padre Santo. Hoy rompe cadenas, hoy rompe yugos, sarramaquía, babacanda, lavasicarabacoa. Hoy bendito ribatarabashekerebekibiribicay. En el nombre de Jesús, ahora fluye poder del cielo, ahora fluye poder de Dios. Ahora, Señor, rompe toda altivez y toda soberbia, toda indiferencia espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, convence esta mañana, papá. Convence, bendito Dios, porque reconocemos que hemos fallado, porque reconocemos, Señor, que te necesitamos, que eres tú el Dios de nuestra fortaleza, que eres tú el Dios que empodera, el Dios que sostiene, el Dios que sustenta, el Dios que guarda, que cubre, Señor, que renueva fuerza y vitalidad, que renueva bendición, Señor. Gracias, Papito Santo. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, mi Rey de la gloria. Gracias, Dios de poder, Dios hermoso y maravilloso. Gracias porque todo dolor hoy se convierte en fortaleza espiritual. Porque hoy soltamos toda carga. Porque hoy soltamos, Señor, toda frustración. Porque hoy hacemos de eso, Señor, nuestra razón de fuerza para avanzar, para lograr. Hoy hacemos de eso, Señor poderoso, Padre celestial, Dios mío, Padre Santo,
Señor, la fortaleza que necesitamos. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres maravilloso, bendito Dios. Te honramos y te damos loor por siempre. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Y amén, Rey de los cielos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus maravillas. Toda gloria y honor a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde, que la presencia de Dios sea sosteniéndoles. Este video quedará en 2 partes, como decíamos, porque nos sacó el internet, pero quedan 2 partes grabadas. Dios me les bendiga grandemente.